Hola, ¿qué tal, estudiantes? Pues muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta videosesión número 15 de la unidad de aprendizaje pues, de ontología jurídica. Y en esta sesión pues vamos a abordar uno de los últimos, pues ya penúltimo tema de nuestra materia que, que nos va a permitir obviamente comprender el verdadero sentido del ejercicio del derecho, la relación de la deontología jurídica y sobre todo los derechos humanos. Y a lo largo del curso, pues hemos revisado que la deontología jurídica se refiere precisamente este, a este conjunto de deberes, a este conjunto de principios y a este conjunto de responsabilidades que orientan la conducta de quienes ejercen una profesión jurídica. Sin embargo, estos deberes no pueden entenderse únicamente como reglas de cortesía profesional ni como simples obligaciones administrativas o formales. La deontología jurídica tiene una dimensión mucho más profunda porque se relaciona directamente con la justicia, la dignidad humana, la responsabilidad social del abogado y la protección de los derechos de las personas. Y cuando una persona acude con una abogada, un abogado, una jueza, un juez, un fiscal, una notaría, una defensoría pública o cualquier otra autoridad relacionada con la aplicación del derecho, no está acudiendo únicamente ante persona que conoce normas jurídicas, está acudiendo ante alguien que tiene en sus manos intereses, libertades, patrimonio, seguridad, integridad, reputación, derechos familiares, derechos laborales, derechos procesales o incluso derechos humanos fundamentales. Por ello, el ejercicio jurídico pues no puede reducirse a solo ganar asuntos y redactar documentos, este, o presentar promociones o conocer artículos de una ley. El ejercicio jurídico implica actuar con conciencia ética, con responsabilidad profesional y con respeto irrestricto a la dignidad de las personas. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, ordena interpretar las normas favoreciendo en todo tiempo a la protección más amplia de las personas y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y esta disposición constitucional es esencial para nuestra sesión de hoy porque nos va a permitir comprender que los derechos humanos no son un tema aislado de la deontología jurídica, por el contrario, los derechos humanos constituyen un parámetro ético, jurídico y profesional para evaluar la conducta de quienes participan en la vida jurídica. Para iniciar, pues debemos recordar nuestra primera sesión, que la palabra deontología proviene de la idea del deber. En términos generales, deontología puede entenderse como el estudio de los deberes que orientan una determinada profesión. Cuando hablamos de deontología jurídica, nos referimos a los deberes que corresponden a quienes ejercen profesiones vinculadas con el derecho. Y esto incluye principalmente abogadas, abogados, jueces, magistrados, fiscales, ministros, ministerios públicos, defensores públicos, notarios, asesores jurídicos, servidores públicos y demás operadores jurídicos. La deontología jurídica no solo se ocupa de lo que la ley permite o prohíbe, también se ocupa de lo que resulta éticamente correcto con el ejercicio de la profesión. Una conducta puede ser formalmente legal, pero deontológicamente cuestionable si se vulnera la confianza del cliente, si utiliza engaños, si discrimina, si obstaculiza el acceso a la justicia o se instrumentaliza a las personas como simples medios para obtener resultados. Eh, La relación que hay entre la deontología jurídica y derechos humanos no es tan simple como afirmar que todo profesional del derecho pues debe de respetarlos. Aquí primero pues debemos de comprender qué tipo de deberes genera la deontología, cuál es la naturaleza moral y jurídica de los derechos humanos y qué conductas específicas esperan de los profesionales jurídicos frente a esos derechos. Y esta idea resulta importante para nuestra sesión porque nos permite distinguir en tres niveles de responsabilidad profesional.
El primer nivel, existe una responsabilidad jurídica. El profesional del derecho debe de cumplir con la Constitución, con los tratados internacionales, con las leyes, con los reglamentos, con las normas aplicables. El segundo nivel, existe una responsabilidad ética. Debe de actuar con honestidad, prudencia, lealtad, diligencia, buena fe, respeto y sensibilidad frente a las necesidades de las personas. Y un tercer nivel es la responsabilidad social. El derecho no se ejerce en el vacío, pues toda actuación jurídica tiene efectos sobre personas, familias, comunidades, instituciones y sobre todo de la confianza pública en la justicia. Por ello, la deontología jurídica no debe de entenderse como un conjunto de reglas decorativas, es una guía de conducta profesional que permite que el derecho cumpla su función más importante en servir a la justicia y proteger la dignidad humana. Y bueno, pues los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser personas. No depende de la nacionalidad, no depende de su género, de la edad, de la condición económica, de la profesión, de la religión, de la orientación política, de la situación migratoria, de la discapacidad o de cualquier otra circunstancia. Desde una perspectiva deontológica, los derechos humanos cumplen una doble función. Primero, funcionan como límites. Primero, funcionan como límites y esto significa que ningún profesional del derecho puede justificar una actuación que implique discriminación, abuso, engaño, trato indigno, fabricación de pruebas, ocultamiento ilícito de información, manipulación de personas vulnerables o afectación injustificada de derechos fundamentales. La otra función es que funcionan como fines. Esto significa que el ejercicio profesional debe de orientarse a hacer efectivos los derechos de las personas. El abogado no solo debe de evitar dañar, también debe de procurar que su actuación contribuya a la justicia, a la de igualdad, a la defensa adecuada, a la protección de personas en situación de vulnerabilidad y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Y aquí los derechos humanos son un referente deontológico porque generan requisitos de conducta y al mismo tiempo objetivos profesionales. En otras palabras, los derechos humanos indican aquello que el profesional debe vulnerar, pero también aquello que debe de procurar mediante su actuación. Y esta idea es especial relevante porque quienes estudian derecho, como ustedes, mis futuros abogados, muestra que la profesión jurídica no puede limitarse a la aplicación mecánica de normas. La labor jurídica exige comprender el impacto humano de cada decisión. Un contrato mal explicado puede afectar el patrimonio de una persona. Una defensa negligente puede dejar a alguien en un estado de indefensión. Una resolución judicial sin fundamento suficiente puede vulnerar el derecho al acceso a la justicia. Una asesoría discriminatoria puede impedir a una persona que ejerza sus derechos. Una violación al secreto profesional puede destruir la confianza entre el cliente y abogado. Y un trato humillante puede reforzar desigualdades históricas y generar, obviamente, esta revictimización. Por ello, el respeto a los derechos humanos no es un elemento accesorio a la práctica jurídica, es una condición indispensable para que el ejercicio del derecho sea legítimo. Y uno de los conceptos centrales para comprender esta relación es la dignidad humana. Déjenme ver si está aquí. Es la dignidad humana, que la dignidad humana implica reconocer que toda persona tiene un valor propio y no debe ser tratada como un objeto, como un instrumento, como un expediente, como un número de carpeta, un caso, un trámite o un simple medio para obtener un resultado. En el ámbito jurídico, esta idea es fundamental. Las personas que acudan al sistema de justicia suelen encontrarse en situaciones de preocupación y conflicto, vulnerabilidad, incertidumbre o desventaja. Y algunas buscan defender su libertad, otras buscan recuperar un bien, otras necesitan protección frente a violencia, otras buscan reconocimiento de derechos familiares, laborales, civiles y administrativos, ambientales o a nivel internacional.
El profesional del derecho debe de comprender que detrás de cada asunto existe una historia humana. Por ello, la deontología jurídica exige tratar a las personas con respeto, escuchar sus necesidades, explicarles con claridad las consecuencias jurídicas de sus decisiones, evitar falsas expectativas, proteger su información, actuar con diligencia y no aprovecharse de su desconocimiento técnico. Y aquí este punto resulta importante recordar que el derecho tiene un lenguaje especializado. Muchas veces las personas usuarias de servicios jurídicos no comprenden esos términos como competencia, legitimación, personalidad, casuidad, prescripción, preclusión, cosa juzgada, sobreseimiento, improcedencia, litis, ejecutoría, incidente, recurso o medio de impugnación son términos que ellos desconocen. El deber deontológico del profesional consiste en traducir ese lenguaje técnico a explicaciones claras, sin perder la precisión jurídica. El conocimiento jurídico no debe de utilizarse para dominar, ni para confundir, ni para imponer decisiones al cliente. Debe de utilizarse para orientar, proteger y permitir que la persona tome decisiones informadas. La dignidad humana también exige evitar la revictimización. Por ejemplo, cuando se atiende a una víctima de violencia, a una persona migrante, a una persona con discapacidad, a una persona adulta mayor, a una niña, niño, adolescente o a una persona que enfrenta discriminación, el profesional jurídico debe de actuar con sensibilidad, sin prejuicios y sin reproducir estereotipos. Desde la deontología jurídica, la prohibición de discriminación no debe verse solo como una norma legal, debe de asumirse como una exigencia ética mínima en cualquier espacio profesional. El acceso aquí, uno de los derechos humanos más vinculados con la deontología jurídica, es el acceso a la justicia. En el artículo 17 constitucional, si ustedes recordarán, establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También reconoce el derecho a que se administre justicia por tribunales expeditos de manera pronta, completa e imparcial. Y aquí este artículo es esencial para comprender la función social de las profesiones jurídicas. Si el Estado prohíbe que las personas hagan justicia por propia mano, entonces debe de garantizar mecanismos institucionales para resolver conflictos. Por eso esos mecanismos, solo funcionan adecuadamente si quienes participan en ellos actúan con ética, competencia y responsabilidad. El acceso a la justicia no depende únicamente de que existan tribunales. También depende de que las personas puedan comprender sus derechos, recibir asesoría adecuada, contar con una defensa técnica, presentar pruebas, impugnar resoluciones, ser escuchadas, recibir decisiones fundadas, motivadas e imparciales. También aquí la obligación deontológica distintiva es distintiva del jurista. La obligación deontológica distintiva del jurista es colaborar para que toda persona pueda tener acceso a una justicia competente, independiente e imparcial con los medios del derecho para hacer valer sus derechos y libertades. Y esta afirmación nos permite comprender que el acceso a la justicia no es una tarea exclusiva de los jueces o tribunales, también es responsabilidad de quienes asesoran, representan, defiendan, investigan, autentican actos jurídicos, orientan a las personas o participan en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales. Una abogada o un abogado contribuye al acceso a la justicia cuando explica con claridad las opciones legales, cuando no promueve litigios innecesarios, cuando actúa con esa diligencia, cuando no abandona el asunto, cuando informa riesgos reales y cuando defiende con lealtad esos intereses legítimos de su cliente. Una jueza o un juez contribuyen al acceso a la justicia cuando actúan con independencia, imparcialidad, fundamentación, motivación, perspectiva de derechos humanos y sobre todo el respeto al debido proceso. Una fiscalía contribuye al acceso a la justicia cuando investiga con objetividad, protege a las víctimas, respeta los derechos de las personas imputadas, evita fabricar culpables. Una defensoría pública contribuye al acceso a la justicia cuando ofrece una defensa técnica real y no meramente formal. Una notaría contribuye al acceso a la justicia preventiva cuando orienta adecuadamente las partes, verifica la legalidad de los actos y evita si se formalizan actos abusivos, simulados o contrarios a los derechos de terceros. Y así el acceso a la justicia es un puente entre la deontología jurídica y los derechos humanos.
En el ejercicio de la abogacía, la relación entre deontología jurídica y derechos humanos se observa de manera muy clara. El abogado tiene una función técnica, pero también una función ética. No basta con conocer, como les he dicho, procedimientos, redactar demandas o contestaciones. También presentar pruebas o formular alegatos. La abogada o el abogado debe de actuar con lealtad, independencia, secreto profesional, diligencia, competencia y respeto sobre toda la justicia. El secreto profesional es uno de los pilares de la relación entre abogado y cliente. Sin confidencialidad, el cliente no tendrá la confianza para narrar los hechos completos de su caso. Sin información completa, el abogado no podrá ofrecer una defensa adecuada. Y por ello, el secreto profesional protege al cliente, pero también protege la defensa y protege la correcta administración, sobre todo de la justicia. Sin embargo, el secreto profesional no debe confundirse con complicidad. El abogado no debe de utilizar la función para encubrir delitos futuros, fabricar pruebas, promover declaraciones falsas o diseñar estrategias contrarias a la justicia. La defensa debe ser firme, técnica y comprometida, pero siempre dentro de los límites de la licitud y la ética. Y aquí otro deber esencial es la independencia profesional. El abogado debe de mantener, obviamente, pues esta independencia frente al cliente, frente a autoridades, está aquí, frente a intereses económicos, frente a presiones externas, frente a sus propias conveniencias personales. Y esto significa que no debe aceptar instrucciones que impliquen mentir, sobornar, amenazar, discriminar, manipular pruebas o vulnerar los derechos de terceros. También significa que debe de informar al cliente cuando una pretensión carece fundamento o cuando exista un riesgo jurídico relevante. Aquí la lealtad profesional no consiste en obedecer ciegamente al cliente, consiste en defender sus intereses legítimos dentro del marco del derecho y la justicia y sobre todo la ética profesional. Y otro punto fundamental aquí dentro de este tema de nuestra sesión es el debido proceso. Y esto recuerden que está establecido en el artículo 20 constitucional, donde establece los principios generales del proceso penal acusatorio y oral. Y entre ellos está la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Además, dispone que el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Desde la deontología jurídica, el debido proceso representa un límite frente al abuso del poder. Ninguna autoridad, ningún profesional del derecho debe de justificar la violación de derechos bajo el argumento de obtener un resultado rápido y conveniente. No puede sacrificar la presunción de inocencia para satisfacer exigencias sociales de castigo. No se puede fabricar una prueba para lograr una condena. No se puede ocultar información relevante para manipular el resultado de un juicio. No se puede presionar a una persona para aceptar responsabilidad sin comprender las consecuencias. No se puede negar asesoría o defensa por prejuicios hacia la persona involucrada. El debido proceso protege tanto a las víctimas como a las personas imputadas. También protege a la sociedad porque evita que el sistema jurídico se convierta en un mecanismo arbitrario. Aquí el profesional del derecho debe entender que defender derechos procesales no significa defender la impunidad, significa defender la legalidad, la justicia y la dignidad humana. Un Estado de Derecho se mide precisamente por su capacidad de respetar derechos, incluso en casos más complejos o impopulares o sensibles, ¿no? La deontología jurídica, por ende, exige tratar a todas y a todos como igual, a todos y a todas personas con igual consideración y respeto. Y esto significa que el profesional del derecho no debe de discriminar por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, estado civil, situación como tal migratoria o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Y aquí la prohibición de discriminación no solo obliga a las autoridades, también debe de orientar la conducta de los profesionales jurídicos en despachos, en asesorías, en tribunales, en notarías, en fiscalías, en defensorías, en instituciones educativas, en organismos públicos y organizaciones privadas.
La discriminación puede presentarse de manera abierta, por ejemplo, cuando se niega un servicio jurídico a una persona por su condición social o identidad, pero también puede presentarse de manera sutil cuando se minimiza el testimonio de una víctima, cuando se presume incapacidad de una persona por su discapacidad, cuando se culpa a una mujer por la violencia que sufrió, cuando se utilizan estereotipos sobre personas migrantes, cuando se descalifica a una persona por su forma de hablar o vestir o expresarse. El trato digno exige reconocer que todas las personas merecen ser escuchadas, informadas y sobre todo atendidas con respeto. Desde la práctica jurídica, esto implica realizar ajustes razonables, facilitar la comunicación, evitar barreras físicas, tecnológicas y sobre todo actitudinales, garantizar que las personas pues, puedan participar en los procedimientos que les afecten. Por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva participa en una audiencia, debe garantizarse una comunicación adecuada. Si una persona con discapacidad visual necesita revisar documentos, debe buscarse esos medios accesibles. Si una persona con discapacidad intelectual participa en un procedimiento, las explicaciones deben ser claras, inclusive hay mecanismos ahí para atender ese tipo de situaciones. La accesibilidad no es un favor, es una exigencia de derechos humanos y por lo tanto un deber deontológico. La deontología frente a normas jurídicas injustas es uno de los temas también pues, más complejos que también pues, vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión. En principio, quienes ejercen el derecho pues tienen el deber de respetar la legalidad. Sin embargo, a lo largo de la historia nos ha demostrado que pueden existir normas formalmente válidas, pero materialmente injustas, discriminatorias o contrarias a los derechos humanos. Y aquí pues debemos de preguntarnos cuál debe ser la actitud del profesional del derecho ante una norma injusta que atenta contra los derechos humanos. Y este problema es fundamental porque muestra que la deontología jurídica no consiste únicamente en obedecer normas, también exige interpretar, argumentar y actuar desde la conciencia profesional informada. Cuando una norma aparece contraria a los derechos humanos, el profesional del derecho debe de analizar a la luz de la Constitución, los tratados internacionales, los principios de interpretación conforme y el principio pro persona. En el caso mexicano, el artículo 1 constitucional ofrece una guía clara. Las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas. Esto significa que la primera obligación del profesional no es desobedecer de manera automática, sino interpretar el orden jurídico de la forma más compatible con los derechos humanos. Si existe una interpretación que protege mejor a la persona y que es jurídicamente posible, debe de preferirse esa interpretación. Si una autoridad aplica una norma de manera restrictiva, discriminatoria o contraria a derechos, el abogado debe de argumentar su inaplicación, su interpretación conforme o su control constitucional o convencional según sea correspondiente. Si un servidor público recibe una instrucción contraria a derechos humanos, debe de advertir el problema, documentarlo y actuar conforme a los mecanismos institucionales disponibles. Si un juez, por ejemplo, advierte que una norma puede vulnerar derechos humanos, debe de ejercer las herramientas constitucionales y convencionales que el sistema jurídico le permite. En todos los casos, la conciencia ética debe estar informada por el derecho, por la Constitución, por los tratados internacionales, por los principios de dignidad, igualdad, justicia y proporcionalidad. En la práctica profesional pueden presentarse diversos conflictos deontológicos relacionados con derechos humanos. Por ejemplo, puede surgir cuando el cliente solicita al abogado utilizar medios ilícitos para ganar un asunto. Parece mentira, pero pasa. En este caso, el abogado debe de recordar que su deber no es obtener un éxito a cualquier precio, sino defender intereses legítimos dentro del marco del derecho y la ética. También pueden presentarse cuando el cliente desea ocultar información relevante o presentar hechos falsos. El abogado debe proteger el secreto profesional, pero puede convertirse en un instrumento de engaño procesal. También puede ocurrir cuando el profesional tiene prejuicios personales frente a cierto tipo de personas o asuntos. En este caso, debe reconocer que la función jurídica exige imparcialidad, respeto y no discriminación. También puede surgir cuando una autoridad presiona a un servidor público para actuar contra derechos humanos. Y en este supuesto, la responsabilidad deontológica exige no normalizar la arbitrariedad,
También aparece cuando la persona usuaria del servicio jurídico se encuentra en situación de vulnerabilidad y no comprende plenamente las consecuencias de sus decisiones. En este caso, el profesional debe explicar con claridad, evitar abusos y asegurarse de que la persona tome decisiones informadas. Y también, pues, puede presentarse cuando el abogado advierte de una solución alternativa al conflicto, pues sería más magnífica para su cliente, pero el litigio prolongado le generaría mayores honorarios. En este caso, la ética profesional exige anteponer intereses al legítimo del cliente y la justicia a la ganancia económica. Estos ejemplos, pues, muestran que la deontología jurídica no es un tema abstracto, se manifiesta todos los días en decisiones concretas. Y a partir de lo que hemos hablado anteriormente, podemos identificar, pues, ya algunos deberes deontológicos directamente relacionados con los derechos humanos. Ya los habíamos identificado en sesiones pasadas, pero estos están obviamente vinculados a los derechos humanos. El primer deber es el respeto a la dignidad humana. Toda actuación jurídica debe reconocer a la persona como un sujeto de derechos y no como un objeto de procedimiento. Segundo, el deber de igualdad y no discriminación. El profesional debe de evitar prejuicios, estereotipos y prácticas excluyentes. Un tercer deber es la confidencialidad. La información del cliente, pues, debe de protegerse con seriedad, salvo los límites jurídicos aplicables. Otro deber es la competencia profesional. Quien acepta un asunto debe contar con sus conocimientos suficientes o, en su caso, reconocer sus límites y canalizarlo adecuadamente. Otro deber es la diligencia. La negligencia profesional puede vulnerar los derechos humanos, especialmente cuando provoca indefensión, pérdida de oportunidades procesales o afectaciones patrimoniales. Otro deber es la información clara. El cliente tiene derecho a comprender el alcance, riesgos y consecuencias de las decisiones jurídicas. Otro deber es la independencia. El profesional no debe someterse a criterio de profesiones indebidas o presiones indebidas, perdón. Otro deber es la claridad, la lealtad. La defensa debe orientarse a intereses legítimos y no a estrategias abusivas. Otro deber es contribuir al acceso a la justicia, y esto incluye orientar, asesorar, defender, conciliar y actuar con responsabilidad frente a las necesidades reales de las personas. Otro deber de actuar es el deber de actuar con perspectiva de derechos humanos, y esto implica analizar cada asunto considerando la dignidad, igualdad, proporcionalidad, debido proceso, protección reforzada y sobre todo en ese contexto de vulnerabilidad. Aquí el profesional del derecho cumple en una función social, y esto significa que su actuación no solo afecta al cliente directo, sino también la confianza pública en la justicia. Cuando un abogado engaña, cuando una autoridad discrimina, cuando una fiscalía actúa sin objetividad, cuando un juez decide sin motivación, cuando una notaría formaliza actos abusivos o cuando una institución jurídica niega atención digna, se debilita la confianza social en el derecho. Por el contrario, cuando el profesional actúa con ética, fortalece el Estado de Derecho. La deontología jurídica debe de formar profesionistas capaces de comprender que el derecho es una herramienta de orden social, pero también una herramienta de protección humana. En este sentido, la formación jurídica debe ir más allá de la memorización de normas. Debe desarrollar un criterio de sensibilidad, responsabilidad y prudencia, argumentación, empatía profesional y, sobre todo, compromiso con la justicia. Y esto no significa que el abogado debe de actuar con sentimentalismo o perder objetividad. Significa que debe de comprender que la técnica jurídica sin ética puede convertirse en abuso y que la ética sin técnica puede resultar insuficiente para proteger los derechos. La buena práctica profesional requiere de ambas dimensiones: conocimiento jurídico, responsabilidad ética. La cultura de los derechos humanos no se construye únicamente mediante leyes, también se construye mediante prácticas profesionales. Cada vez que una persona recibe una explicación clara sobre sus derechos, se fortalece la cultura jurídica. Cada vez que una autoridad escucha con respeto, se fortalece la cultura institucional. Cada vez que un abogado se niega a presentar pruebas falsas, se fortalece la justicia. Y cada vez que una jueza o un juez motiva adecuadamente una resolución, se fortalece la legitimidad del sistema. Cada vez que se atiende sin discriminación a una persona vulnerable, se fortalece la igualdad. Y así podemos mencionar muchas veces que cada vez que se reconoce un error, se corrige la responsabilidad y se fortalece la ética, etcétera. La cultura de los derechos humanos
Se construyen las decisiones cotidianas, no solo en los grandes casos ni únicamente en sentencias emblemáticas. También se construye en asesoría inicial, en la redacción de un contrato, en la revisión de un expediente, en la reparación de una audiencia, en la atención a una víctima, en la explicación de los honorarios, en la respuesta a su cliente, en la preparación de una audiencia, en la manera de tratar a quienes acuden a un sistema jurídico. Por eso la deontología jurídica es una herramienta de humanización del derecho. Y para hacer esta videosesión es importante recuperar nuestros puntos que abordamos a lo largo de esta sesión sobre la deontología jurídica y los derechos humanos, pues no son temas separados. La deontología jurídica establece deberes profesionales. Los derechos humanos ofrece el horizonte ético y jurídico que da sentido a esos deberes. El profesional del derecho no solo debe de preguntarse si una conducta es legal, también debe de preguntarse si es justa, si respeta la dignidad humana, si protege derechos, si evita discriminación, si fortalece el acceso a la justicia y si contribuye a la confianza social en las instituciones. La Constitución mexicana reconoce los derechos humanos y obliga a todas las autoridades a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Pero la responsabilidad ética va más allá de las autoridades. También alcanza a quienes ejercen abogacía, asesoran, defienden, representan, investigan, juzgan, autentican actos jurídicos o forman parte de instituciones relacionadas con la justicia. La deontología jurídica exige actuar con técnica, pero también con conciencia. Exige conocer la norma, pero también comprender su impacto humano. Exige defender intereses, pero solo aquellos que sean legítimos. Exige proteger al cliente, pero sin vulnerar sus derechos de terceros. Exige respetar el secreto profesional, pero sin convertirlo en instrumento de ilegalidad. Exige obedecer el derecho, pero interpretándolo siempre a la luz de la dignidad humana y la protección más amplia de las personas. En conclusión, una profesión jurídica verdaderamente ética es aquella que coloca la dignidad humana en el centro de su actuación. La abogada, el abogado y todo operador jurídico deben recordar que el derecho no existe para servir al poder, al lucro o a la mera formalidad. El derecho existe para ordenar la vida social, resolver conflictos, proteger libertades, garantizar igualdad y hacer posible obviamente la justicia. Y con esto concluimos nuestra videosesión número 15 dedicada al tema de ontología jurídica y derechos humanos. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.